Buen día. Un outsider es básicamente un sujeto que busca ingresar al sistema político sin haber tenido una experiencia política previa. Muchos de los outsiders, en sentido estricto del término, participan en procesos de elecciones de gobiernos municipales, regionales o nacionales. Por lo general, tampoco responden a un aparato ideológico, a una suerte de ideario que pueda haber sido generada por un partido político, porque estos outsiders tampoco son parte orgánica de un partido político. Muchas veces o son invitados o crean partidos políticos descartables para las coyunturas electorales en las que están participando. Se les suele llamar oportunistas, porque aprovechan una oportunidad de crisis, ya sea del sistema político como tal, una crisis social, o una crisis de legitimidad de la clase política, para poder incorporarse al sistema como una alternativa válida y legítima de aquellos que no han sido representados correctamente en un determinado periodo. Uno de nuestros primeros outsiders es Ricardo Belmont, que siendo dueño de una radio participó en elecciones municipales y ganó. Otro caso lo representa Alberto Fujimori, que sin haber tenido una experiencia política partidaria previa, gana un proceso de elección nacional. Pero el sistema político está compuesto por lo que se le denomina los insiders, aquellos actores que ya participan en la organización política de una sociedad o la estructura del Estado. Y por lo general son aquellos que han sido gobernantes, han tenido algún tipo de poder, algún cargo de gobierno. También están conformados por el cuerpo de asesores y la burocracia institucional que los acompaña. Básicamente estos son los tres sujetos o los tres actores políticos que existen y que se les puede incluir dentro de lo que se le llama insider. Por lo tanto, los outsiders, en un sentido un poco más amplio del término, también podrían ser aquellos asesores que sin haber asesorado a nadie antes ingresan al mundo de la política, y los burócratas que sin haber tenido algún tipo de trabajo en el Estado apelan a su profesionalismo y al tecnicismo para poder ingresar al Estado. Por lo tanto, habría tres tipos de oportunistas cuando hay un proceso de elecciones, ¿no? El candidato, el líder, el rostro, el representante, los asesores y los burócratas. Y se puede dar una serie de combinaciones muy interesantes, en la que puede haber un candidato que es outsider, pueden haber asesores que ya han asesorado previamente a otros políticos, y puede haber burócratas que acompañan a este candidato que ya han trabajado anteriormente en el Estado en diferentes regímenes, acomodándose a las circunstancias de acuerdo a sus intereses. Entonces, la relación entre el outsider y los insiders, los que ya participan en la política, es muy dinámica y no se restringe solamente al candidato. Por eso es importante que en los procesos de elecciones, ya sea municipales, regionales o nacionales, se observe también el cuerpo de asesores que están participando y los burócratas que más adelante van a tener cargos políticos en instituciones como pueden ser las municipalidades, los ministerios u otras entidades del Estado. Se pueden dejar dos o tres reflexiones interesantes para poder meditar. La primera de ellas es si es que el sistema político actual que vivimos es un generador de outsiders, es decir, de una masa de oportunistas que tratan de aprovechar las circunstancias de la crisis generalizada del sistema político, la crisis de representación, para ingresar como los abanderados de una nueva voz o de una nueva representación. En segundo lugar, también se tiene que observar la participación de los asesores y del cuerpo de burócratas que dan la vuelta entre candidato y candidato o gobierno y gobierno. Y los asesores que tienen pools o tienen sus estudios, sus consultoras, y que pueden asesorar hasta 2 a 3 candidatos simultáneamente. Entonces, ¿es nuestro sistema político un generador de outsiders o es un generador de líderes que ya responden a una tradición política como tal? Si respondemos de que el sistema es un generador de outsiders, tenemos un riesgo muy grande porque
Estos oportunistas, al no responder a un partido político, a una disciplina, a una estructura partidaria, al no ser portadores de una ideología, tampoco de ideas propias, van a acomodarse y van a utilizar los mass media, los medios masivos de comunicación, para poder crear la ilusión de representatividad. Y mucha gente, apelando a lo que es la crisis política de representantes que tiene, van a ver como una opción válida y legítima, viable y muy aceptable la participación de cada vez más outsiders, bajo el argumento de una renovación política necesaria. Y este es un argumento muy peligroso por las consecuencias que tiene, debido a que estos nuevos participantes en la política, estos nuevos candidatos, lo van a hacer bajo intereses muy específicos, desvinculados de cualquier tipo de disciplina y representación.